Señoras y señores, a petición de muchos suscriptores y seguidores del canal, presento a ustedes el estudio de la defensa de los dioses. Hablo de la defensa Chesumare, que lleva ese nombre puesto que su máximo exponente a nivel mundial y universal es Chesumare, el personaje favorito de los niños, el jugador de ajedrez online más amado de todos. Y bueno, esta apertura, en concreto, esta defensa, es también conocida en la teoría de ajedrez de manera muy secundaria como la defensa San Jorge. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos. Primero, no deseamos vender publicidad engañosa. Entendemos y reconocemos que la defensa Chesumare es objetivamente dudosa. No es ni de cerca comparable a una defensa francesa, siciliana, Caro-Kann, doble peón de rey y todas aquellas que tienen un nivel de confiabilidad bastante bueno. Sin embargo, es dable mencionar que con esta defensa han caído dos de los mejores campeones mundiales de la historia, como Garry Kasparov ante Nigel Short, que le jugó la defensa Chesumare y lo derrotó, así como también Anthony Miles, otro gran maestro inglés que derrotó a Anatoly Karpov también con la defensa Chesumare a inicio de los años 80. Sin ir más lejos, Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo, derrotó a un fuerte gran maestro jugando la defensa Chesumare. Bueno, como aprecias, en pantalla hay 4 capítulos de posibles respuestas ante la defensa Chesumare y los iremos viendo cada uno de ellos. Además, hay 2 miembros. En primer lugar, el ojo que todo lo ve, Chesumare, omnipresente y omnisciente, y también Psicoajedrez, quien les habla. Así es que comencemos con la primera jugada ante la defensa Chesumare, que es caballo F3. Antes mencionar, junto con todo lo dicho anteriormente, que estamos desde teléfono móvil con una visualización bastante agradable, bastante óptima a mi juicio, donde tenemos el tablero, por supuesto, las jugadas, el texto tal como un libro y por supuesto las variantes y las flechas indicativas. Así es que además ves ahí el factor numérico que dice de momento más 0.3, que es el termómetro de la máquina del motor de ajedrez que nos irá indicando el valor de esta defensa. Pero bueno, sin más, comencemos. E4, A6 y esta es la defensa Chesumare, también conocida como defensa San Jorge. D4, B5. Y bueno, la idea de esta defensa es ceder el centro voluntariamente a las blancas y golpearlo desde nuestro propio terreno, en concreto con el alfil de B7. Chesumare dice, y lo dice con total propiedad, de que esta no es una defensa mala a su juicio, sino que tiene muchas ideas y esquemas de las defensas sicilianas y las defensas francesas. Ok, vimos que caballo F3 es la primera variante que es, estadísticamente hablando, lo más jugado por los maestros contra la defensa Chesumare. Y como dice texto, entonces desarrollamos el alfil B7 y ya golpeamos al peón D4. Y la respuesta más habitual y más natural para las blancas es alfil D3 protegiendo a su peón y preparando un rápido enroque. Acá, en lugar de alfil D3, también hay otras posibilidades para las blancas. Por ejemplo, caballo BD2, a lo que seguiremos E6, las blancas alfil D3, ya que también podrían jugar A4, pero simplemente jugaremos B4 puesto que estaba cayendo nuestro peón de B5. Y de alguna forma inmovilizamos el flanco de dama de las blancas. Pero bueno, en esta variante estamos viendo la jugada alfil D3, C5, rápidamente un golpe al centro de las blancas y aquí dos posibles continuaciones para las blancas. Una es D por C5, es decir, capturar este peón, y la otra es un C3 para sostener el centro. En primer término veremos D por C5, las negras alfil por C5, enroque, caballo C6, A4, B4, E5
Y parece que nos comprimen en nuestra posición, pero tenemos esta jugada F5 que de alguna forma invita a las blancas a que nos capturen al paso. Y si no, tenemos un fuerte control de la casilla E4, cortesía de nuestro peón F5. Por lo tanto, lo mejor sería E por F6, las negras caballo por F6. Y tendríamos una posición bastante aceptable con piezas negras. Estaríamos a tiro de poder enrocar, traer una torre a C8, etc. Ahora bien, la otra posibilidad a este C5 que acabamos de hacer, en lugar de D por C5, que fue la variante que revisamos nada más recién, mencioné que también se podía jugar un C3 sosteniendo el centro. Acá seguiremos con D6, las blancas pueden enrocar, nosotros caballo D7, torre 1, alfil E7, E5, C por D4, C por D4, D por E5, D por E5, caballo C5 atacando al alfil C2 por tanto, caballo H6, caballo B3, dama por D1, torre por D1, caballo por B3, alfil por B3 y ahora caballo F5 con igualdad en el tablero, un óptimo desarrollo por parte de las negras. Ok. Aparte de alfil D3, que es la variante principal, o caballo BD2, como acabamos de comprobar, también es posible la jugada dama E2, que me parece ya un poco cuestionable, puesto que de momento taponea su alfil de F1. Aquí seguiremos con E6, a una A4 nuevamente un B4, alfil F4, caballo F6, atacando al peón D4 en combinación con el alfil de B7, E5, caballo D5, alfil G3 y C5 generando conflicto central, donde si nos capturan, recapturaremos de alfil y en caso de no capturar el blanco, nosotros lo haremos en D4. ¿Ok? Bueno, esas son las posibles variantes. Vayamos a lo principal, ¿no? Luego de nuestro alfil B7, alfil D3, jugaremos E6, que es, como dice el texto, una jugada relevante, importante, puesto que facilita la idea de jugar un C5 y además hay un control de la casilla D5. Las blancas pueden seguir en roque, nosotros golpeamos el centro con C5 y ahora las blancas C3 sosteniendo el centro. Es posible también que nos respondan con un torre 1, a lo que jugaremos C por D4, las blancas caballo por D4, caballo C6, alfil E3, caballo F6, A4 y bueno, aquí capturar, ¿verdad? Ahora, es posible también que nos jueguen un caballo de 2, a lo que replicaremos con alfil E7 y simplemente enrocar a la siguiente y estaríamos bastante bien en la posición. Pero bueno, vayamos a lo jugado en la partida, que fue este C3, C por D4, jugada lógica con idea que las blancas tengan un centro menos firme, menos estable que, digamos, como lo tenían ya con el peón de C3. Así entonces, las blancas capturan de peón, caballo F6, E5, caballo D5, alfil G5, alfil E7, alfil por E7, dama por E7, A4, B por A4, torre por A4, caballo C6 y caballo D2. En caso de un caballo C3, entonces podríamos jugar un caballo CB4, alfil B1, enroque, caballo E4, alfil C6 atacando a la torre, torre A5, F5 atacando al caballo y ahora debiera de capturarnos el jugador de blancas con un E por F6, captura el paso, ya que si jugara un caballo D6, que se ve tremendo ese caballo en D6, pero que en la práctica no está haciendo absolutamente nada, seguiríamos con caballo C7, dama B3, caballo B D5 y las negras estarían algo mejor inclusive. Bueno, luego de, habíamos dicho, la captura al paso de E por F6, seguiríamos con caballo por F6 jaque, torre por F6 con una posición igualada, estando las negras bastante activas en la posición tal como dice nuestro libro aquí, el Lichess. Entonces, vamos a lo jugado en la partida, caballo BD2,
y entonces nosotros podríamos seguir simplemente con enroque y, como dice el texto, podemos apreciar que el segundo jugador, es decir, el bando de las negras, queda bastante bien, goza de cierto dinamismo y fundamentalmente por los caballos que controlan casillas centrales, así como también por un venenoso y poderoso alfil en B7 que prácticamente cubre toda la diagonal desde H1 hasta A8. Pero bueno, vayamos a ver otra de las variantes de esta, la defensa Chesumare. Vamos entonces con la variante de alfil D3. E4, A6, D4, B5, alfil D3, alfil B7, caballo F3, E6, enroque. Y acá es necesario jugar C5 y con esta misma posición contamos con partidas tales como la de Garry Kasparov perdiendo contra Nigel Short, como mencioné al inicio de este video, Magnus Carlsen derrotando a Mirosnichenko y bueno, otras partidas más, ¿verdad? De jugadores no tan conocidos. Aquí, luego de este C5, golpe central, las blancas podrían jugar un C3 sosteniendo el centro. Otras posibilidades pueden ser, por ejemplo, jugar un torre 1 y nosotros capturar. C por D4, caballo por D4, caballo C6, caballo por C6, alfil por C6, caballo C3, alfil E7, alfil D2, D6 y bueno, podríamos continuar con un caballo F6 y luego enroque completando el desarrollo. Y otra posibilidad, en lugar de este C3 que acabamos de visualizar, podríamos también considerar la jugada de A4, por ejemplo, que amenaza a ganar peón y además de alguna forma dinamitar nuestro flanco de dama. Y aquí podríamos continuar ya que tenemos el tiempo con C4 amenazando al alfil, alfil E2, caballo F6, E5, caballo D5 y bueno, seguido de un alfil E7 y enroque, las negras completan su desarrollo y estarían bien. Ahora, luego de este C3, que es la variante principal, nosotros capturamos C por D4, no permitimos que el primer jugador tenga un firme y fuerte centro, C por D4, y bueno, a ver, en caso de un caballo por D4, podríamos seguir con un caballo C6, las blancas torre 1, alfil C5, caballo B3, alfil E7, alfil E3, caballo F6, F4, enroque y bueno, terminamos así nuestro desarrollo y podemos entonces luchar por no solamente mantener la igualdad, de pronto hasta la iniciativa. Pero bueno, la variante había sido de, luego de C por D4, entonces C por D4 por parte de las blancas, nosotros caballo F6 y ahora las blancas E5. En caso de un torre E1 podríamos jugar con un D6 y un A4, la típica B4, alfil D2 atacando al peón de B4, D5 defendemos el peón de B4 con nuestro alfil de F8 y además golpeamos el centro. En caso de 5, una retirada para adelante, jamás para atrás, caballo E4. Y luego de alfil E3, caballo C6, seguido de un alfil E7 y luego enroque, completamos nuestro desarrollo. Y si bien las blancas tienen buenas chances, de pronto en un blitz o un bala, podemos perfectamente crear caos en el tablero y sorprender a nuestro oponente. Pero bueno, en esta partida entonces que estamos viendo E5 atacando a nuestro caballo, caballo D5, caballo C3, alfil E7, caballo E4, enroque, torre 1, caballo C6 y las negras terminan así de completar su desarrollo. Planes sencillos, es decir, A6, B5, alfil B7, E6, el plan de golpear el centro luego con C5 y luego empezar a desarrollar nuestros caballos, ¿verdad? Siempre pensando también en la posible jugada de D5. Vayamos entonces con la siguiente variante que es C4 ante la defensa Chesumare. E4, A6, D4, B5, C4, golpeando inmediatamente a nuestro peón de B5. ¿Y qué hacer acá?
capturar, avanzar, absolutamente ninguna de las anteriores, sino alfil B7, y esto es bajo la premisa de que es más valioso un peón central que lateral. Por tanto, si nos capturan en B5, nosotros de manera feliz capturamos entonces en E4. Sería ventajoso para nosotros. Las blancas como mejor jugada, D5. Otras posibilidades son C por B5, como mencioné, alfil por E4, entonces caballo C3, alfil B7, caballo F3, caballo F6, alfil F4, E6, alfil D3, A por B5, alfil por B5, alfil E7, enroque, enroque, e ideas de seguir con D6 y caballo B D7, completando así el desarrollo con una posición realmente fácil de jugar para las negras. Otra posibilidad, en lugar de D5 o C por B5, sería jugar por parte de las blancas con un caballo C3. ¿Pero qué jugaríamos acá? Bueno, simplemente B4. Las blancas no tienen para qué retirar el caballo, juegan este dama B3 y de alguna forma, si capturamos peón por caballo, se nos cae el alfil de B7. Así es que seguir con los planes de la defensa che su madre, que es con E6, A3, A5, C5, caballo F6, y bueno, aquí dos formas de continuar por parte de las blancas. Una es sostener el centro con un F3, seguimos desarrollándonos, caballo C6, golpeamos en D4, A por B4, caballo por D4, dama D1, E5 sosteniendo al equino, torre por A5, torre por A5, B por A5, alfil por C5, y las negras tendrían una ventaja importante en el tablero. En lugar de la jugada F3 también sería posible la jugada E5 amenazando a nuestro caballo. Pero aquí es mucho más sencillo. Caballo D5, centralizamos, caballo F3, caballo por C3, B por C3, alfil por F3, G por F3 y generamos un daño importante a nivel de estructura. Caballo C6, alfil B5, B por C3, alfil por C6, D por C6, dama por C3, dama D5, torre B1, alfil E7, torre G1, G6, alfil H6, rey D7, y las negras estarían mejor, con un rey totalmente centralizado, una dama imponente en el centro y dos torres conectadas. Entonces, otra posibilidad, en lugar de D5, en lugar de C por B5, en lugar de caballo C3, sería jugar dama C2 por parte de las blancas, que de esta forma defienden el peón D4. Las negras podrían seguir B por C4, las blancas alfil por C4, E6, D5, E por D5, E por D5, alfil C5, y acá dos posibles respuestas. Caballo C3, a lo que seguiríamos con caballo F6, y acá otras posibilidades para las blancas. Por ejemplo, caballo F3, a lo que seguiremos con enroque, las blancas enrocan, nosotros D6, seguido de caballo D7 con un desarrollo óptimo. Y en caso que las blancas siguieran con un dama B3, tocando el alfil de B7 y amenazando un D6, tocando así con alfil y dama el punto de F7, bueno, nos anticiparíamos entonces a estas amenazas con la jugada alfil B6. Las blancas podrían seguir caballo F3, ya que a un A4 amenazando A5 y ganando pieza a la siguiente, responderíamos con un A5 para frenar esta amenaza, seguido de enroque, D6 y caballo B D7. Entonces, luego de un caballo F3, podríamos seguir con D6, las blancas enrocarse, nosotros también, A4 para un A5 y así que se nos caiga el alfil de B7. Entonces nos anticipamos, jugamos A5, alfil G5, caballo B D7 y las negras estarían bien. Entonces, otra posibilidad, en lugar de el caballo C3 que vimos en la partida, o más bien en esta variante, seguiría otra que de manera directa nos jugaron un dama B3 que amenaza al alfil de B7 y además un D6 con amenaza doble, digamos, o con dos piezas de dama y alfil contra el punto de F7. Nuevamente nos anticipamos, alfil B6, las blancas podrían jugar caballo F3, caballo F6, enroque, enroque, caballo C3, D6, seguido de caballo D7 y de esta manera completamos desarrollo.
Pero bueno, vayamos a la variante principal, que es con D5. Nosotros E6, las blancas caballo C3, alfil B4, alfil D2, E por D5, C por D5, caballo F6, alfil D3, D6, caballo F3, enroque, enroque, caballo BD7 y tendríamos un desarrollo totalmente completado. La posición es bastante cómoda, con muchas posibilidades por considerar, como jugar un torre 8 en algún momento y luego algunas rupturas temáticas como lo es el avance de C6. En este caso entonces las negras estarían bastante bien. Vayamos a ver la última variante cuando nos juegan A4 contra la defensa. ¡Che su madre! E4, A6, D4, B5, A4 y ahora alfil B7. A4 cuestiona nuestro peón de B5, es decir, se nos está amenazando un A por B5, pero nosotros atacamos el peón central de E4. Como ya mencioné, un peón central es más valioso que uno lateral. Por tanto, si ahora A por B5, alfil por E4. Entonces, lo más jugado acá es caballo D2 protegiendo dicho peón. Acá es importante mencionar que las blancas pueden continuar de otros modos. Por ejemplo, como mencioné, A por B5, a lo que ineludiblemente dice el texto, responderemos alfil por E4. Y acá existen posibilidades diversas para las blancas. Por ejemplo, responder con un caballo F3, nosotros A por B5, las blancas intercambian las torres, torre por A8, alfil por A8, alfil por B5, E6, enroque, caballo F6, C4, alfil E7, caballo C3, enroque, alfil E3, alfil por F3, dama por F3, C6, alfil A4, dama 5, torre A1, D5 y bueno, las negras no estarían nada de mal en esta posición. Otra posibilidad podría ser, por ejemplo, luego de un alfil por E4, la jugada D5 intentando interrumpir el retorno de nuestro alfil. En ese caso jugaremos E6, cuestionando ese avance, caballo C3 atacando nuestro alfil, alfil B4 clavando al caballo y un dama D4 que cuestiona a nuestros dos alfiles. Sería respondido de manera óptima con un alfil por C3 jaque. Las blancas podrían seguir dama por C3. Nosotros caballo F6, caballo F3, alfil por D5, B por A6 y alfil B7. Mira qué jugada más maravillosa. Imposible capturar el alfil en términos de que vendría un torre por A1. Entonces, A7. Podríamos seguir con caballo C6 amenazando capturar en A7. Y ahora, las blancas juegan dama C5 amenazando un dama B5 atacando nuestro alfil de B7. Por lo tanto, jugamos dama C8 para jugar ahora un D6 a la siguiente. Alfil E3, D6, dama 3, enroque y seguir con planes tendientes a capturar el peón de A7 a base de caballo D5 para capturar el alfil D3 y en caso de un alfil C4 para evitar esta idea, entonces caballo D7 para caballo B6 y las negras estarían bien. Otra posibilidad, en lugar de caballo D2 o A por B5, entonces sería jugar F3 para sostener a su peón D4, reforzar el centro como menciona ahí el texto. Y bueno, aquí seguiremos con B4, evitando que capturen nuestro peón de B, además de no permitir que el caballo blanco del flanco de dama pueda desarrollarse en su casilla natural, que sería C3. Alfil E3, E6, alfil D3, D5 golpeando el centro. Y bueno, una buena respuesta sería caballo E2 para favorecer un rápido enroque. Ahora, en caso de E5, entonces golpeamos la base del peón avanzado D5 con un C5. Podría seguir D por C5, nosotros dama C7, dama E2, alfil por C5 y podríamos continuar con un caballo E7 y las negras estarían bien. Entonces, luego de un caballo E2, seguiríamos con un caballo F6, golpeando al peón D4
podría continuar E5, ya que a un caballo de 2, que también es posible, golpeamos con C5, como siempre. Es el mismo plan que en muchas sicilianas y en defensas francesas. Las blancas podrían seguir de por C5, nosotros caballo BD7, las blancas enroque, las negras dama C7, controlando la casilla E5 y recuperando peón a través de capturar el peón blanco de C5. Entonces, con esto las negras estarían un poco mejor si te fijas en el valor numérico del termómetro, es decir, dice menos 0.4. Ventaja entonces leve, pero ventaja para las negras. Entonces, luego de este E5 que nos podrían realizar, nosotros jugar caballo FD7, las blancas caballo D2, golpear el centro es indispensable, por lo tanto C5, jugada temática, C3. En caso de un D por C5, entonces caballo por E5, y luego de un caballo B3, dama C7, y las negras estarían mejor. Podría seguir alfil E7, enroque, caballo del B a D7 y el peón de C5 comienza a tambalear. Entonces, a este C3 nosotros responderemos con caballo C6 y si las blancas se enrocan, jugaremos dama B6 seguido de alfil E7 y ver si luego enrocamos hasta el largo. No es descartable, aunque sí un poco peligroso. Y finalmente, la posible continuación de alfil D3, a lo que responderemos con E6, caballo F3, C5 golpeando el centro, y aquí dos posibles continuaciones por parte de las blancas. Si enroque, jugamos B4. Y si A por B5, entonces A por B5, torre por A8, alfil por A8, D por C5, alfil por C5, caballo BD2 sosteniendo a su peón D4, jugaremos B4 y estaríamos en una posición, yo creo que ciertamente incierta. Podríamos generar caos, a pesar de que las blancas están mejor, objetivamente hablando, ya están a tiro de enrocar rápidamente. A nosotros al menos nos faltan 2 jugadas para hacer eso. Pero hay pareja de alfiles, ambos muy venenosos, cruzando el tablero, en concreto mirando con rayos X a un posible enroque blanco. Bueno, entonces vamos aquí al inicio. Estábamos luego en la jugada de caballo de 2 para proteger al peón de 4. Jugaremos B4 y movilizamos de alguna forma el flanco de dama de las blancas. Estas podrían seguir con caballo GF3, E6, alfil de 3, C5, jugada importante en esta defensa, golpeando el centro de las blancas, recuérdenlo. Enroque, C por D4, caballo por D4, D6, caballo 2B3, caballo F6, torre 1, caballo BD7, alfil D2, atacando nuestro peón de B4. Así es que golpeamos el centro y además protegemos al peón de B4 con este D5. Las blancas, para ganar espacio, podrían jugar E5, caballo E4, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Y bueno, podríamos seguir con alfil E7 y luego evaluar la pertinencia de realizar el enroque. ¿Por qué digo evaluar la pertinencia? Porque vemos que las blancas tienen 2 alfiles muy venenosos, sobre todo el alfil de D3, que estaría golpeando a un posible enroque en corto. Por tanto, a aquello me refiero con evaluar si nos enrocamos o no. Pero bueno, otra vez, las negras estarían bastante bien en esta posición. Y bueno, muchachos, este ha sido el estudio de la defensa de los dioses, la defensa Che su madre, conocida muy secundariamente como la defensa San Jorge en la teoría de aperturas. Y si te ha gustado el video, dale like, comparte este video con tus amigos, suscríbete al canal, síguenos en todas las redes sociales. Y bueno, aclaro que hago el video en este formato primero porque estoy en un lugar donde el internet no es muy estable, no estoy en mi casa. Pero me resulta muy agradable esta manera de estudiar el ajedrez desde el Lichess. Digamos, por supuesto tenemos un tablero, como mencioné al principio del video, las jugadas y todo en formato libro. Se puede incorporar texto y todo lo demás. Anímate a jugar la defensa Che su madre en tus partidas amistosas, en internet. Anda probando tu creatividad y bueno, ya conociste los planes esenciales de esta defensa, que es jugada por Che su madre, el personaje favorito de los niños.
Un abrazo grande y se cuidan. Chao.